No vengas esta noche. Javier dice que incomodas el ambiente. Esas fueron las palabras. 9 palabras. 9 malditas palabras que me dejaron mirando la nieve caer detrás de la ventana de mi cocina mientras sentía algo romperse aquí dentro, justo en el pecho. Y lo peor no fue lo que dijo mi hija. Fue la forma. Bajito, casi susurrando. Como si tuviera miedo de que su marido la escuchara siendo demasiado amable conmigo. Me quedé quieto con el teléfono pegado a la oreja. Sin hablar. Sin respirar casi. Porque cuando un hombre llega a cierta edad, aprende que hay silencios que pesan más que los gritos. Yo tenía 64 años. Toda mi vida había girado alrededor de esa chica. Le enseñé a montar bicicleta. Le ayudé con matemáticas hasta la madrugada. Trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. Y aún así, ahí estaba yo. Estorbando. Papá, entiéndelo. ¿Sí? La casa estará llena y Javier dice que después de lo de octubre es mejor mantener todo tranquilo. Octubre. Claro. La famosa cena donde su marido se molestó porque no le di la razón hablando de política. Ni siquiera discutí. Solo dije, no pienso igual, pero bueno, cada quien. Eso bastó para que me mirara toda la noche como si hubiera ensuciado su alfombra favorita. Respiré lento. Lucía, soy tu padre. Silencio. Escuché una puerta cerrarse al fondo. Luego la voz de Javier preguntando, ¿todavía sigues hablando con él? Con él. Ni siquiera tu padre. Ahí entendí algo. Ese hombre ya había decidido quién era yo dentro de su vida. Un problema. Mi hija tragó saliva. Quizá el próximo año. ¿Vale? El próximo año. Como si yo fuera una decoración navideña guardada en una caja. Colgó. Y yo seguí inmóvil mirando mi reflejo en la ventana. ¡Qué curioso! Puedes pasar décadas construyendo una familia, y aún así terminar sintiéndote como un invitado que se quedó demasiado tiempo. Esa noche no cociné. Ni tenía ganas. Terminé entrando solo a un restaurante en el centro. Uno elegante. De esos donde la gente va a celebrar aniversarios o aparentar que son felices. El camarero me miró apenas crucé la puerta. Los que trabajan en restaurantes reconocen rápido a los hombres solos en Navidad. Te ponen cerca de la ventana, lejos de las familias, como si quisieran protegerte del ruido de la felicidad ajena. Pedí carne y vino tinto. Ni recuerdo el sabor. A 2 mesas, una niña pequeña le enseñaba un dibujo a su abuelo y el viejo sonreía como si acabara de ganar la lotería. Tuve que apartar la mirada. Porque hay momentos donde el orgullo masculino no sirve de nada. Solo te sientas ahí, tragándote vacío. Y justo cuando estaba pensando en pedir la cuenta, escuché una voz. Hermano, llevas la misma cara que llevaba yo el año pasado. Levanté la vista. Un hombre moreno, alto, cabello gris corto y una sonrisa tranquila estaba frente a mi mesa. Llevaba un suéter viejo y unas manos enormes de alguien acostumbrado a trabajar duro. A su lado, una mujer elegante levantó ligeramente la copa y sonrió como si ya me conociera. «Tenemos comida de sobra», dijo ella. Y sinceramente, odiamos ver a alguien cenando solo en Nochebuena. Casi digo que no. Por costumbre. Los hombres de mi generación fuimos entrenados para sufrir callados. Sin molestar. Sin pedir ayuda. Pero algo en la mirada de ese hombre me frenó. No había lástima. Solo reconocimiento. Como si entendiera exactamente qué clase de agujero llevaba uno por dentro cuando la familia empieza a borrarte lentamente. Miré mi mesa vacía. Luego las sillas junto a ellos. Y tomé una decisión pequeña. De esas que parecen insignificantes hasta que te cambian la vida entera. Vale, dije mientras agarraba mi copa. Pero solo un rato. El hombre soltó una risa corta. Eso dicen todos antes de quedarse horas. No tenía idea de que aquella cena iba a destruir la vida que conocía. Y construir otra completamente distinta. Se llamaban Tomás y Elena. Y esa noche, hablar con ellos se sintió raro. No incómodo. Raro. Como cuando entras a una casa ajena y, por alguna razón, el olor te recuerda a algo que perdiste hace años. Tomás era de esos hombres que escuchan de verdad. No interrumpía. No intentaba arreglarte la vida con frases baratas. Solo te miraba como diciendo, sí, ya entendí el tipo de dolor que cargas. Y eso desarmaba más que cualquier abrazo. Elena era distinta. Observadora. Silenciosa. De esas mujeres que notan todo aunque no digan nada. En un momento me vio jugar con el tenedor sin tocar la comida y soltó. Tu hija no sabe el hombre que está perdiendo. Me quedé quieto. Porque esas palabras duelen diferente cuando vienen de un extraño. Tomás cambió el tema enseguida, como si supiera que me estaba ahogando por dentro. Hablamos de fútbol. De música vieja.
de trabajos absurdos que tuvimos en los 80. Y por primera vez en meses, me reí de verdad. No esa risa educada que uno usa para sobrevivir conversaciones. No, una real, de esas que salen solas. Cuando llegó la cuenta intenté pagar mi parte. Tomás ni me dejó sacar la cartera. Ni se te ocurra, hombre. En Navidad nadie cena solo si yo puedo evitarlo. Quise insistir. Él me miró serio. Déjame hacer algo bueno por alguien. El mundo ya está bastante frío. No supe qué responder. Porque hay momentos donde la dignidad y la tristeza pelean dentro de uno, y ninguna gana. Antes de irme, Elena agarró una servilleta y escribió una dirección. Los domingos hacemos comida en casa. Ven, no quiero molestar. Ella sonrió apenas. Los hombres que dicen eso suelen ser los más solos. Sentí el golpe directo. Guardé la servilleta en el bolsillo sin prometer nada. Pero toda la noche, mientras conducía bajo la nieve, seguí tocando ese papel con la mano. Como si fuera algo frágil. O peligroso. Y tal vez lo era. Porque el verdadero problema de un hombre roto no es el dolor. Es acostumbrarse a vivir con él. Pasaron varios días antes de que me decidiera. El domingo estuve casi 20 minutos sentado dentro del coche frente a aquella casa. 2 pisos. Luz cálida saliendo por las ventanas. Risas dentro. Vida. Mi mano estaba sobre la puerta del coche, pero no salía. Sentía algo ridículo. Miedo. Porque cuando llevas mucho tiempo sintiéndote rechazado, empiezas a sospechar de cualquier amabilidad. Pensé en irme. En arrancar el coche y volver a mi apartamento silencioso. Pero entonces la puerta principal se abrió. Tomás apareció señalándome desde lejos. Sabía que eras tú. Ven antes de que Elena me mate por quemar la carne. Ni siquiera me dio tiempo de arrepentirme. Entré, y el olor me golpeó primero. Ajo, pan caliente, café recién hecho. Hogar. No recordaba la última vez que un lugar se sintió así. Dentro había fotos familiares por todas partes. Niños. Cumpleaños. Vacaciones. Vida real. No esa perfección falsa de redes sociales. Una familia normal. Caótica. Humana. Elena me puso una cerveza en la mano antes de que pudiera decir algo. Aquí nadie se queda parado como invitado. Ayuda a poner la mesa. Y no sé por qué, pero obedecí. Como si llevara años haciéndolo. Más tarde llegaron su hijo menor y sus nietos. Un niño pequeño me enseñó un dibujo de un astronauta montado en un tiburón. Él soy yo, dijo orgulloso. Me reí. Claro que sí, campeón. La niña mayor me miró entrecerrando los ojos. Tú estás triste, ¿verdad? Su madre se puso roja enseguida. Sofía, eso no se pregunta. Pero la niña siguió mirándome. Los niños detectan el dolor más rápido que los adultos. Y lo peor, es que casi siempre tienen razón. Tomé aire. Un poco. Ella asintió como si entendiera perfectamente. Luego me agarró la mano y dijo, pues ya no estás solo. Abuelo Tomás siempre arregla a la gente triste. Toda la mesa soltó una carcajada. Yo también. Pero por dentro algo se quebró. Porque llevaba demasiado tiempo sin escuchar palabras así. Demasiado tiempo sintiéndome invisible. Y esa noche, mientras veía a esa familia discutir por tonterías y reírse unos encima de otros, entendí algo que me dejó despierto hasta las 3 de la mañana. Tal vez el problema nunca fue que yo fuera difícil de querer. Tal vez simplemente estaba intentando quedarme en lugares donde ya no me querían sentado a la mesa. Pero todavía no entendía algo importante. Tomás y Elena no aparecieron en mi vida por casualidad. Y cuando descubrí la verdadera razón por la que insistieron tanto en acercarse a mí, todo cambió. Durante semanas empecé a ir todos los domingos. Luego también algunos jueves. Después cualquier excusa servía. Una bombilla dañada. Un café rápido. Ayudar a Tomás con el jardín. La verdad era otra. No quería volver a mi apartamento vacío. Porque el silencio de mi casa ya no era descanso. Era castigo. Y lo peor, es que empecé a notar algo incómodo dentro de mí. Cada vez que mi teléfono sonaba y no era Lucía, una parte de mí se sentía aliviada. Eso te destruye por dentro cuando eres padre. Porque nadie te prepara para aceptar que tu propia hija puede convertirse en alguien que te hace daño. Una tarde estaba ayudando a Tomás a arreglar una puerta del garaje cuando él soltó algo de la nada. Tu hija te va a llamar. Seguí apretando el tornillo sin mirarlo. No lo creo. Sí, pero no cuando tú quieras. ¿Y cómo estás tan seguro? Tomás se limpió las manos lentamente. Porque la gente egoísta siempre vuelve cuando necesita algo. La frase me dejó frío. No porque fuera cruel, porque sonó demasiado real. Esa noche casi no dormí.
Me quedé sentado en el sofá, mirando fotos antiguas de Lucía. Ella con 7 años sosteniendo un helado gigante. Ella graduándose. Ella bailando conmigo en su boda. Y luego apareció una foto de Javier. Perfectamente peinado. Sonrisa falsa. La mano sobre la cintura de mi hija como si fuera dueño de algo. Ahí sentí algo raro. No tristeza. Rabia. Una silenciosa. Pesada. Porque empecé a recordar pequeñas cosas que antes ignoraba. Como Javier siempre respondía por ella. Como corregía todo lo que decía. Como Lucía pedía perdón incluso cuando no había hecho nada. Y de repente entendí algo que me revolvió el estómago. Mi hija no me había apartado de golpe. La fueron alejando poco a poco. Como quien mueve un mueble viejo hasta sacarlo de la casa, sin hacer ruido. Pasaron meses. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Pero mi vida empezó a cambiar. Y eso fue lo más extraño. Volví a cocinar. Volví a salir a caminar. Incluso recuperé una vieja costumbre. Tocar guitarra por las noches. Elena decía que cuando tocaba parecía menos cansado. Una vez me escuchó desde la cocina y murmuró: hay hombres que envejecen, y hombres que simplemente dejan de sentirse queridos. No pude sacarme esa frase de la cabeza. Un domingo, después de cenar, Elena me encontró solo en el patio. Hacía frío. Yo estaba mirando las luces de las casas vecinas. Ella salió con 2 tazas de café y me entregó una. Tomás te aprecia mucho, ¿sabes? Asentí. Yo también a él. Ella sonrió levemente. No hablo de amistad solamente. La miré confundido. Entonces dijo algo que me dejó inmóvil. La última Navidad fue la primera vez que lo vi reír desde que perdió a su hermano. Giré lentamente hacia ella. No sabía que tenía un hermano. Elena bajó la mirada unos segundos. Tenía. El silencio entre nosotros cambió de peso. Se pelearon, continuó. Pasaron años sin hablarse. Orgullo. Tonterías de hombres. Ya sabes. Tomé un sorbo de café sin decir nada. Cuando por fin quiso arreglar las cosas, era tarde. Un infarto. Murió solo. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Porque entendí algo inmediatamente. No me invitaron a aquella mesa por casualidad. Tomás me vio solo, y vio a su hermano. Por eso insistió tanto. Por eso nunca me trató como extraño. Elena me miró fijo. Esa noche, cuando te sentaste con nosotros, él llegó a casa y me dijo algo que jamás olvidaré. Mi pecho empezó a tensarse. ¿Qué dijo? Ella sonrió triste. Dijo: no pienso dejar que otro hombre termine creyendo que ya no le queda familia. Tuve que apartar la mirada, porque nadie había peleado por mí así en muchísimo tiempo. Y justo cuando estaba intentando controlar lo que sentía, mi teléfono vibró sobre la mesa del patio. Pantalla desconocida. Pero supe quién era antes de contestar. Hay voces que uno reconoce incluso en silencio. Tomé aire, contesté, y escuché a Lucía llorando. «Papá». Su voz salió rota, como si hubiera pasado horas llorando antes de marcar mi número. Me quedé quieto, mirando la oscuridad del patio mientras el café empezaba a enfriarse entre mis manos. Después de tanto tiempo imaginando esa llamada, cuando finalmente llegó, no sentí victoria. Sentí cansancio. «Lucía», dije despacio. «¿Qué pasó?» Escuché respiración agitada al otro lado. Puertas cerrándose. Alguien gritando a lo lejos. Y entonces entendí algo antes de que ella lo dijera. Caos. Había caos en su vida. Javier se fue. Cerré los ojos lentamente. Ahí estaba. La grieta. La primera real. Ella tragó saliva intentando mantener la voz firme. Se llevó dinero de la empresa. Hay deudas, abogados, y yo. Empezó a llorar otra vez. No como esas lágrimas teatrales que la gente usa para manipular. No. Esto sonaba distinto. Sonaba a alguien derrumbándose de verdad. Y aún así, mi pecho seguía duro. Porque el dolor cambia a la gente. Y hay heridas que, aunque cicatricen, nunca vuelven a sentirse iguales. «Necesito verte», susurró. Miré hacia dentro de la casa. Escuché las risas de Tomás y Elena. El sonido de platos. Familia. Calor. Vida. Todo lo que había reconstruido mientras mi propia hija aprendía demasiado tarde lo que había destruido. Y por primera vez en muchos años. No tuve miedo de perderla otra vez. Porque ya no estaba vacío. Eso cambia todo. Vale, respondí finalmente. Mañana hablamos. Cuando llegué al apartamento de Lucía al día siguiente, casi no la reconocí. Ojeras profundas. Cabello desordenado. La mirada apagada.
Parecía alguien que llevaba meses sobreviviendo sin dormir realmente. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Entré despacio. Y entonces vi algo encima de la mesa del comedor. Facturas, cartas legales, avisos bancarios, miles de euros en deuda. Javier no solo había huido, la había dejado enterrada. Lucía notó hacia donde miraba y bajó la cabeza avergonzada. No sabía nada. Te juro que no sabía. Asentí lentamente. Pero dentro de mí algo observaba todo con mucha calma. Detalles, vacíos, errores, porque Javier cometió un fallo enorme. Pensó que yo seguía siendo el mismo hombre roto que había dejado solo aquella Navidad. Y no, ese hombre ya no existía. Me senté frente a Lucía. Escúchame bien, dije tranquilo. Voy a ayudarte. Ella empezó a llorar otra vez. Pero levanté la mano. Termina de escuchar. Su respiración se frenó. La miré directo a los ojos. Te ayudaré porque eres mi hija. Pero Javier va a devolver cada euro y cada mentira que dejó atrás. Noté cómo tragó saliva. Porque algo en mi tono le hizo entender que hablaba completamente en serio. Y lo estaba. Las semanas siguientes fueron frías, precisas, silenciosas, como una partida de ajedrez. Mientras Javier se escondía pensando que había escapado, yo empecé a mover piezas, llamadas, contactos antiguos, papeles, cuentas. 30 años trabajando en ingeniería financiera te enseñan algo importante. La mayoría de la gente poderosa cae por arrogancia. Y Javier era arrogante hasta los huesos. Descubrí transferencias ilegales, empresas fantasma, dinero oculto, todo perfectamente organizado, hasta que dejó rastros. Y yo sabía exactamente dónde mirar. La mañana que recibió la denuncia formal, me llamó desesperado. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Hasta que finalmente dejé que hablara. ¿Qué hiciste?, gritó furioso. Sonreí apenas mientras miraba la ciudad desde mi balcón. Qué curioso. Antes su voz me intimidaba. Ahora solo sonaba pequeña. Lo que tú jamás esperabas, respondí tranquilo. Dejé de ser el hombre al que podías apartar fácilmente. Silencio. Pesado. Tenso. Luego soltó. Lucía te está manipulando. Me reí por primera vez en toda la llamada. Una risa seca. Vacía. No, Javier. El problema es que tú confundiste bondad con debilidad. Y colgué, sin discutir, sin gritar, porque los hombres realmente peligrosos no necesitan levantar la voz. Meses después, Lucía apareció un domingo en casa de Tomás y Elena. Nerviosa, insegura, como alguien entrando a un lugar que no siente merecer todavía. Pero Elena ni siquiera la dejó hablar. La abrazó fuerte y dijo, «Aquí nadie llega tarde si viene con el corazón limpio». Y ahí, vi a mi hija romperse por completo. No por tristeza, por alivio. El nieto de Tomás puso música vieja. Todos empezaron a hablar encima de todos. Elena gritaba desde la cocina. Tomás discutía sobre fútbol como siempre. Y yo me quedé observando aquella mesa llena, pensando en algo que me habría costado entender años atrás. La mejor venganza nunca fue destruir a Javier, ni recuperar orgullo, ni demostrar quién tenía razón. No, la verdadera victoria fue otra. Construir una vida tan llena de paz, que las personas que te hicieron sentir invisible terminaran viendo exactamente lo que perdieron. Y eso vale más que cualquier revancha. Si esta historia te tocó aunque sea un poco, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque hay hombres allá afuera sonriendo en cenas familiares mientras se sienten completamente solos por dentro. Y a veces, una sola invitación puede salvarle la vida a alguien. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Cuál fue el momento exacto en que tú entendiste que alguien ya no te valoraba de verdad?